Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? En este episodio converso con Vero Díaz, quien nos cuenta su camino desde recibirse de licenciada en turismo hasta el hoy en el que se desempeña como astróloga, profesora de mindfulness y paradigma cuántico. Vero tiene un don desde muy chiquita, el poder de manifestar sus sueños. A medida que fue creciendo, decidió estudiar para entender cómo funcionaba ese don y hoy acompaña a otras personas en su camino de autoconocimiento y manifestación. Te invito a escuchar esta entrevista. Hola Vero, bienvenida. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte acá. Em, la verdad es que hace mucho, mucho tiempo que te tengo en mi lista de invitadas y por una cosa u otra como que iba pasando el tiempo y no te invitaba y sentí como una serendipity hermosa cuando recibí un mail tuyo inesperadamente porque me estabas contando algo hace unas semanas y dije, esta es la invitación. Fue el momento justo para finalmente invitarte al podcast, así que bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vos, Ceci. Para mí es un placer recibir esta invitación, estar acá conversando Me y bueno, encanta. feliz de estar acá. Tengo muchísima admiración por lo que haces. Tenés como muchos títulos, ¿no? Y estaba anotando, haciendo la previa de preparación. Y digo, bueno, si bien hoy sos astróloga, ahora nos vas a contar, ¿no? Profesora de mindfulness y de paradigma cuántico, que ya es todo un tema que vas a tener que explicarnos porque estoy segura que del otro lado hay muchas personas que no saben qué quiere decir eso. Pero también tuviste otra vida, se podría decir, en la que estudiaste turismo, ¿no? Y te especializaste en marketing y management. Así que me encantaría que nos cuentes cómo te presentás hoy, a qué te dedicas hoy y después hagamos este túnel del tiempo un poquito para contar cómo llegaste hasta acá y cómo hiciste este switch de turismo a astrología y paradigma cuántico. Qué bueno, Ceci, sí, muchas vidas en una. Y esa es un poco la invitación que hago todo el tiempo a reconectar a las personas que llegan a mi espacio con ese código de energía viva que somos, que tenemos la posibilidad de estar quitando maneras de nombrarnos fijas y abrirnos a una investigación personal donde todo el tiempo estamos siguiendo esto, un pulso de investigación, a ver a dónde nos lleva. Y de este modo poder conectar con ese código vivo, despierto, ¿no? Que todo el tiempo está como llamándonos a expandir, a hacer siempre algo nuevo respecto de lo que venimos siendo. Ujú. Y sí, es cierto, allá por los inicios me costaba mucho pensar a qué dedicarme por este mismo movimiento que te cuento, que estuvo siempre presente, ¿no? Me resultaba bastante imposible elegir un solo camino de vida, todo me llamaba la atención de una manera No tenías potente. así como cuando eras chiquitita como una vocación de decir quiero ser licenciada en turismo, no fue así que... No, 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 no. Yo sabía cosas. Sabía que quería estar con gente, que quería viajar, que quería moverme, ¿no? Como tenía como, de hecho, desde muy chica tuve este primer movimiento de salida. Pasé un año estudiando en Estados Unidos, como completamente por fuera de lo que estaba establecido en mi familia. Ujú, Y, y bueno, llegó el momento de elegir y en ese momento la carrera de turismo estaba dada por la Facultad de Filosofía y Letras y yo tenía como estas inquietudes, ¿no? La filosofía, la literatura, la psicología. Y esta carrera era un crisol, entonces como no sabía, entonces yo iba por programas
y de repente me encontré con un programa que era como multifacético, estaba dentro de la carrera de Filosofía y Letras de la facultad. Y bueno, y tomé esa decisión. Y después, bueno, ahí me encontré con un mundo. Y fue como muy gracioso, ¿no? Porque en Estados Unidos llaman a esta carrera Hospitality Industry y entonces hay algo del servicio que estaba muy, muy presente. De hecho, era lo que más me llamaba. Ujú. Y Pero sí, cuando, marketing, Kotler, o sea, mercadotecnia, todo eso también estuvo, estuvo, de hecho, bueno, mi trabajo o sea, estaba dentro del área de marketing de una compañía aérea, de Canadian Airlines, y trabajaba en ventas, en marketing, en tarifas, dentro de lo que era el departamento de gerencia general para Latinoamérica, o sea, era mucho número. claro, eh, ¿y te sí. gustaba cuando estudiaste y después, bueno, estuviste trabajando efectivamente de eso, digamos, ¿te gustaba, lo disfrutabas? Sí, 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 me encantaba. Yo soy muy apasionada de lo que hago, entonces había algo de, sí, de estar muy contenta, de ir muy contenta a trabajar, de tener bueno, unos compañeros, gente maravillosa que las recuerdo hasta el día de hoy. Siempre tuve muy buenas experiencias, sí. Y desde chica, bueno, esto, ¿no? Yo siempre digo como, incluso mis trabajos, todas mis experiencias laborales estuvieron de la mano de la manifestación. Había algo que yo invocaba que tenía como esta facilidad, entonces no tuve, bueno, no sé, no tengo ningún solo mal recuerdo. Mm, Dejé de trabajar porque, bueno, me casé joven y me fui de Buenos Aires. Y entonces tuve una vida nómade durante casi 20 años. Y bueno, y ese fue el motivo, fue una elección de vida, ¿no? Bueno, adaptar un poco la coyuntura familiar a lo que pedía ese momento. ¿Y cómo viviste esos 20 años poniéndote vos al servicio de la familia y dejando un poquito en stand-by tu carrera profesional? Mira, yo tenía como también, ¿no? Como había algo, yo me acuerdo que estaba en Canadian y entonces tenía una compañera muy, muy, muy querida que tenía sus bebés, tuvo dos bebés mientras yo estuve en esos años ahí y entonces vivía muy de cerca su maternidad y los momentos en los que ella al mediodía iba a la guardería. Y yo veía eso y yo decía, yo en algún momento cuando tenga hijos voy a tener que hacer una decisión, tomar una decisión, como que lo tenía claro, o sea, imagínate que te estoy hablando, yo tenía como un modelo súper clásico 1970. Hoy, no, hoy por supuesto que a mis hijas no es eso lo que les transmito, pero yo sí que tenía como una bajada bastante estructurada. Entonces, para mí fue como muy orgánico, ¿no? O sea, no, y también como mucho gozo en la maternidad. A mí me gustaba, de hecho, fue una maternidad sin ayuda. Para todo estaba y fue mi gran momento como de aprendizaje, de resignificarme. De hecho, la astrología llegó a mi vida a través de mis hijos. Ujú. eh, la psicología, todas las herramientas que yo fui construyendo para acompañarme en esa maternidad, que era bastante desafiante porque era sola, en el sentido de que estaba en un país donde no estaba La familia. familia. Entonces fue esto, ¿no? Todo el desafío de tener cuatro hijos en otro país, pero muy, de nuevo, ¿no? Como, bueno, yo soy muy abierta a lo que la vida trae y ahí le pongo como el amor y la evolución está ahí. Siempre digo, bueno, en esto, ¿no? Ya como dentro del campo de la espiritualidad, que yo soy bastante, bueno, como no importa si no puedes meditar, no importa si no podés, como no necesitas irte a ningún lado, que no hay mejor práctica espiritual, por lo menos de mi vivencia, o una de las más potentes, que es acompañar a un niño con ojos conscientes. Totalmente. Esto, ¿no? Como poner 5 veces a un niño en una sillita del auto a tu casa y mantenerte enfocada en una acción amorosa y consciente. Por eso la maternidad es uno de los aprendizajes más grandes que tenemos sobre el amor, porque es este amor incondicional y de servicio.
total. En algún momento, bueno, llega como cumple su función Ujú, y bueno, y en ese movimiento de cumplir la función y de que los hijos tomen sus caminos y se liberen, bueno, siempre podemos estar como recuperándonos. Entonces, digo, no siento hoy, por lo menos las mujeres que llegan a mi espacio y que están en ese momento quizá bisagra, no siento que sea hoy algo como blanco-negro, ¿no? Como algo que detuvo tu carrera, algo que te post... O sea, creo que podemos limpiar ujú, de esa manera de nombrar. me encanta. Y bueno, y ahí estuve durante 15 años con mucha intermitencia, también con mucho entrenamiento, porque cambiábamos ciudades, Claro. vivíamos. Así que bueno, también durante esos años pude profundizar mucho en esta investigación, ¿no? Que vengo. Claro. Sí, como que me encanta esto que estás hablando de las etapas de la vida, porque yo también cuando hablo con mujeres que tienen hijos chiquitos y al mismo tiempo quieren emprender y como que la vida es un montón cuando tenés hijos chicos, ¿no? Porque físicamente requieren un montón, no solamente mentalmente, que después ya cuando son más grandes es mucha más carga mental y de llevar y traer, ¿no? Em, pero me gusta este mensaje de las etapas de la vida y que hay tiempo para todo. Y también que durante todos esos años de maternidad full, elegida totalmente, con amorosidad, vos en el medio fuiste estudiando y preparándote y justo antes de poner a grabar, estábamos hablando de este momento, esta etapa en la que, bueno, los hijos ya son hijos de la vida, ¿no? Y se están yendo y se van a vivir a otros lados y se van a estudiar y a trabajar y tener a dónde volver una, ¿no? Este lugar desde poder seguir brindando servicio, pero ya no tanto en el núcleo familiar, sino a otras personas, ¿no? Así que ahora te encontramos como más en ese lugar, pero me gustaría que nos cuentes todos esos años, como 15 años de estudios y de investigación. ¿De dónde surgió esa motivación de estudiar esas cosas? Contanos qué es, porque no son tan comunes, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, estructurarlo desde el conocimiento fue como una necesidad que tuve para poder vivirlo como con más naturalidad, ¿no? Porque Ujú, esto es algo bueno, hay algo de lo devocional, diría, o de esta cuestión muy orgánica que me sucedía de sentir como una experiencia viva que yo me podía comunicar con un campo que estaba ahí para mí. ujú. Entonces, Pero si bien siempre fuiste consciente de eso, o al principio era como, bueno, me pasan las cosas que quiero que me pasen, pero no eras tan consciente de que no, no, el hecho de meterme como más en lo que es la manifestación, de decir, bueno, como tengo, o sea, puedo entregar un anhelo y ver, ¿no? Respuestas, sincronías, como respuestas reales en la materia y logros después. Eso fue más, te diría, después de los 18, entre los 20. Ok, Antes era una cuestión esto, ¿no? Muy bhakti, muy devocional, digo yo. claro. Había algo bueno, de tradición, porque iba a un colegio donde enseñaban religión, pero no sentía yo ahí que me funcionara. A mí me funcionaba como afuera de la iglesia, me funcionaba en la vida, me funcionaba cuando podía hablar directamente, ¿no? Como si fuera un asistente, digo, como estas cosas de niño, ¿no? Había algo de la inocencia. Pero bueno, después, digo, este campo de orden que nos acompaña hacia nuestra evolución y hacia que podamos percibir que realmente podemos conectar y comunicar, bueno, está ahí. Entonces necesita nuestra buena voluntad, necesita nuestra decisión también. Entonces, como yo lo pedía, entonces, bueno, había algo que me acompañaba.
Ujú. Pero era curioso, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, hacía la peregrinación, hice una, por ejemplo, una peregrinación a Luján. Entonces, claro, a mí lo que me conectaba era cantar, era la gente, era el espíritu del peregrino. De hecho, llegué por otro lado porque me había perdido. Y cuando vuelvo, llego a la capilla con el micro y no estaba no había nadie en mi familia que me veía a buscar, se habían olvidado. No. Entonces se vacía la plaza y yo, 18 años, y digo como, bueno, ni, viste, en esa época no es que Uber y yo. Entonces me tomo un taxi y cuando me siento en el taxi, yo tenía los pies, bueno, completamente enllagados, no podía caminar, llenos de bueno, un horror y casi que no me podía subir, no podía caminar. Entonces, de repente, esta persona se gira, una persona con una mirada de estas que, o sea, no podés olvidar, y me mira. Y fue como que se hizo esto, un cono de silencio, digo yo. A veces cuando hablas con el misterio hay como una especie de cono, que es esta misma capacidad de poder conectarte. Y me mira así como con ternura, con potencia, y me dice, no, ¿de dónde venís? Entonces le cuento y me dice, Dios no necesita de tus sacrificios. Y esa frase me marcó, te diría que fue un antes y un después porque, bueno, así como yo era muy sociable, era muy reflexiva, muy observadora, y entonces a partir de esa frase que funcionó como un disparador adentro mío, empecé a, como esto, ¿no? Por cuenta propia, qué significaba, ¿no? El amor y el sacrificio, el servicio y el sacrificio. Entonces, eh, bueno, de estos pequeños, viste, dosis homeopáticas de iniciáticas me fueron acompañando mucho, ¿no? Durante ese recorrido en los primeros años. Y después, bueno, esto así sincrónicamente en la facultad, un profesor que era de marketing y también daba materias de relaciones públicas con el que yo tenía mucha afinidad. eh, eh, yo veía que su método era muy atípico, porque él nos hacía como entrenar mentalmente para que pudiéramos conectar en el momento del examen. Ahora lo puedo explicar, yo no sabía lo que hacía, entonces esto como yo nerd iba y hablaba con él. Entonces él me invita a un grupo experimental en esa época, yo te hablo de esto, 20 años, donde entrenábamos, meditábamos. Entonces yo todos los sábados me iba a meditar, mi mamá espantada. Pero bueno, esto, ¿no? Qué sé yo, de chiquita, yo muy chiquita, tipo 10 años, me sentaba a mirar, o sea, me sentaba, mi mamá me iba a buscar y ¿qué estás haciendo? Y estoy mirando, estaba mirando el cielo esperando a ver si algún ovni me venía a buscar y mi mamá, tipo, espantada, me entraba. O esto, ¿no? Que sé yo, a los 10 años estaba leyendo libros sobre karma. Tenía como algo que era como una especie de llamado a investigar. Mm, Y después de esta experiencia de meditar en grupo y ahí ya empezar a practicar, y esto que yo te decía, ¿no? Para mí no era una realidad posible viajar, por ejemplo, estudiar afuera. No tenía los recursos, no tenía el permiso, era como un no rotundo. Esto que cuando entrenamos la manifestación vemos que la realidad es inamovible, que hay algo fijo que, digamos, no, con lo que vos no podés interactuar, porque es la realidad como, tal y como se te presenta. Sin embargo, cuando empiezas a entrenar, eh, estás trabajando como en otro plano, en otra dimensión. Y bueno, y ahí esto se empezó de repente a desatar. Yo terminé efectivamente viajando, consiguiendo los recursos por una beca. Y ese fue, a partir de ahí, esto fue como creciendo en potencia. mm, Y hubo un momento en el que, claro, necesitaba como de alguna manera ordenarlo, entender qué estaba haciendo para tampoco asustarme, porque al mm. principio... Y así empezó. Impresionante. Recién dijiste hablar con el misterio, y yo sé que hay muchas personas por ahí que del otro lado van a estar escuchando esta conversación y cuando hablas, y hay un montón de palabras y de cosas que decís que para algunas personas puede sonar extraño o como un lenguaje paralelo. ¿A qué te referís cuando decís hablar con el misterio?
Sí, a veces bueno, me sale natural, ¿viste? Trato como intento de que la manera de hablar de este orden o del campo espiritual que somos Ujú, eh, sea lo más sencilla posible. De hecho, a mí me gusta cuando hacemos los programas de entrenamiento, bajarlo como mucho a un espacio que primero lo pensamos como energía, ujú, ¿no? Y después lo podemos nombrar como este ser espiritual que soy, ¿no? ujú, Que está como utilizando un cuerpo que es su vehículo. ujú, Eh, y, bueno, y entrenamos esto para experimentar a través del orden, de la lógica, de la claridad, ¿no? Cómo entramos a habitar un espacio energético que somos. ujú. Entonces, el misterio tiene que ver con entender que ese campo o ese nivel espiritual es compartido, ¿no? Entonces hay algo primero que se experimenta como a nivel de relación con otros, empezamos como a entrenar de a poquito, primero qué pasa en mi campo interno, qué pasa en mi mundo interno, después lo llevamos a la relación, al espacio vincular con otros, a experimentar el misterio en el vínculo con el otro, y para eso previamente entrenamos para salir como de la caja en la que nos tiene atrapada el cerebro como un productor de pensamientos que nos cuida, digo yo, ¿no? Como que nos Claro. cuida de amenazas ilusorias o que nos promete seguridad ilusoria. Y romper a lo mejor un circuito que nos arma muy cerrado entre la emoción y el pensamiento, para después, bueno, como desde ese lugar de apertura, percibiendo el capital energético que tengo, que esto es algo que la astrología nos ayuda mucho a descubrir, que soy un capital energético, que lo puedo usar de la misma manera que uso el cuerpo. Y después esto, ¿no? El misterio de la vida, de la relación con el otro, de empezar a no percibir como la separación, sino como digo yo, como la fascia que nos une. ¿Viste que ahora está tan de moda la fascia? Sí. Bueno, esto que se pone de moda, la astrología se puso de moda, la espiritualidad se pone de moda, nos da cuenta de que hay algo disponible, de que hay algo que ya estamos listos para nombrar, y estos lenguajes nos ayudan. Y después, bueno, pasar del espacio de investigación del misterio en los vínculos a, bueno, el orden de lo divino, ¿no? Cómo es que hay un espacio misterioso que nos contiene, un espacio que nos contiene, que nos incluye, y que además, ¿no? Podemos como hacer este ejercicio de pensar que existe dentro nuestro. Ujú. Ah, o sea, a mí me encanta escucharte. Entre paréntesis, voy a dejar linkeado tu podcast porque me encanta. Sos muy didáctica cuando tomas temas y tratas de poner en palabras temas que son muy abstractos, muy espirituales, ¿no? Y a mí me encanta porque vos a través de la palabra podés dar explicación a todos estos conceptos que a veces sentimos y no sabemos ni qué quiere decir, ni cómo darle forma, ¿no? Me parece que es súper valioso tu trabajo en el podcast, así que lo voy a linkear. Paréntesis. Y Vero, a medida que vos fuiste estudiando y organizando todos estos conceptos, estas ideas y entendiendo tu propio poder, ¿sentiste la necesidad de despertar también a otras personas y ayudarlas a conectar con su propio poder? ¿Por qué empezaste por la astrología o qué viste ahí que podía conectar y ayudar a las personas? No fue, nunca sentí, o sea, yo no sentí el momento de, bueno, ahora comparto. Sí, o sea, Claro. de hecho, para mí era como sentía mucha inhibición. O sea, la astrología, yo me parecía como, siempre digo, como, bueno, me puse a estudiar chino,
¿no? Pretendo hablar en chino y pretendo contarle a otros, o sea, lo veía como, bueno, sin embargo hay un momento en el que todo ese lenguaje simbólico, Ujú. bueno, se vuelve una experiencia de nuevo, y entonces hay algo que se vuelve esto como orgánico para nombrar para uno, para otros, pero yo no sentía, de hecho, llegué a la astrología por una sincronía también. Bueno, esto a través en una época donde no había todavía nada, redes, nada. Entonces yo llego a Buenos Aires y yo ya venía haciendo uso de la astrología, pero una vez por año, yo religiosamente, metódicamente, hacía mis revoluciones solares, yo sabía los códigos de mi familia cercana, o sea, yo trataba de conocer eh, la energía de las personas con las que yo interactuaba y eso fue mucha escuela también. Pero bueno, llegué a un lugar maravilloso donde pude aprender astrología y a su vez eh, eh, participaba de encuentros de metafísica donde aprendíamos o leíamos, mejor dicho, el curso de milagros, que es un tratado metafísico de física cuántica, digo yo. Entonces yo venía sola, hacía varios años en la lectura y en la práctica del curso, pero bueno, no lograba anclar con otros este conocimiento y bueno, y esto fue como un embudo, lo hice, estuve como varios años haciendo esto y llegó un momento que me empezaron a preguntar antes de que me recibiera, o sea, es como, bueno, esto me resultaba natural hablar de lo que hacía cuando me preguntaban. Y esto se fue dando muy solo, se fue dando solo. O sea, una persona que me dijo, no quiero que me enseñes, le digo, yo siempre derivaba a la escuela, a mi profesora, hasta que en un momento me dijo, no me derives a nadie más porque si te piden a vos son para vos. Y ella, bueno, me ayudó a estructurar primer formatito que se llamaba Effortless Prosperity, Prosperidad sin esfuerzo, que fue lo primero que hice. Mm. Pero enseguida fueron dos grupos enormes, entonces esto me empezaba a faltar espacio, entonces yo pedía, digo, bueno, si esto realmente querés que haga, mostrame, y entonces, viste, aparecía un lugar con el que yo ya había soñado, o sea, es como que después eso se fue armando muy fácil. Mm. Y, y así fue como empecé a compartir el curso de milagros al principio, que bueno, es un saber apasionante que da mucha estructura. Entonces limpia mucho esto que vos traes, ¿no? Como, qué es New Age? ¿No? Y que realmente es un protocolo que te estructura, que te permite entender lo que estás haciendo, Ujú. ¿no? Que además es un conocimiento que te va guiando hacia el núcleo más puro de lo que sos. Ujú. Entonces, bueno, es verdad que es un camino de deshacimiento de la estructura más condicionada que tenemos, entonces en ese sentido es desafiante. Mm. Pero bueno, es de mucha riqueza y es de mucha apertura y realmente te cambia la visión. Entonces, por eso, a partir de ahí empecé a armar programas que se llaman como que tienen que ver con el cambio de perspectiva. Ujú. Porque, bueno, si querés explicar, ¿no? ¿Qué es un milagro? Un milagro es una corrección de una distorsión, Mm. ¿no? Como para ponerlo así muy sencillo. Ujú. Esto que parece magia o que parece, bueno, una cuestión puramente como mística o reservada para los santos y esto, ¿no? Esto que nosotras podemos hablar hoy con esta velocidad, no ocurría, ¿viste? 5 años atrás. Hay algo que está muy abierto a que podamos decir que todos podemos operar milagros en el sentido de que si el milagro es el recurso que nosotros tenemos a disposición, que el espíritu pone a nuestra disposición, para corregirnos o para como volvernos a alinear cuando estamos viviendo una distorsión, cuando estamos experimentando una distorsión.
Y una distorsión tiene que ver con creer que ante una situación X voy solo, tengo el control, tengo que como defenderme o tener miedo. Entonces todas estas creencias, ¿no? La creencia de la separación, la creencia del especialismo, de que soy especial y entonces como hay cosas que tengo que hacer para ser especial o no, la creencia en el ataque o en la defensa. Entonces, deshacer todas estas raíces del condicionamiento sin tampoco caer, o por lo menos en este tiempo, no demorarnos ahí, ¿no? No hacer como de eso como un mundo, ¿no? Como simplemente un milagro es instantáneo, es esta conciencia que a medida que la practicamos se vuelve multidimensional, se vuelve multiescalar. Esto significa que si yo solo percibo mi cuerpo y mi materia, y si esto es lo sólido que conozco, pero yo puedo empezar a practicar que me puedo mover también en otras dimensiones y en otras escalas. Y por eso hablamos de cuántica, ¿no? Porque en otras escalas yo puedo saber que soy un campo de energía que está vibrando. En otras escalas puedo saber que hay una geometría en el cielo que me está dando como mucha información, no de lo que me va a pasar, ¿no? Ni de lo que me tengo que No, no cuidar, es sino futurista la astrología, no. sino de un clima, ¿no? Ujú. De un tiempo que es colectivo y después, bueno, personalmente yo cómo lo vivo. Entonces es como otra historia. Ujú. Me encanta, me encanta. Así que bueno, ya llevas varios años acompañando a las personas a hacer todos estos autodescubrimientos, ¿no? De volverse a encontrar, a sacar para mirar bien adentro el autoconocimiento. ¿Y cuál es tu misión o tu objetivo con tus clientas cuando llega alguien para ese acompañamiento? Mira, con que en el oficio, digo yo, ¿no? Como mi uso de la astrología como herramienta em, tiene que ver con abrir un espacio, ¿no? Con contar con un lenguaje para abrir un espacio de investigación. Entonces, cada vez más digo que como que no hay como que no hay algo previo, ¿no? A ese encuentro. Ujú. Esto no era siempre así, ¿no? Como, imagínate que yo preparaba mis consultas, o sea, furiosamente, ya lo sabes. Entonces, Eh, y bueno, era la manera por supuesto que era una manera, la manera que yo necesitaba para abrir un espacio donde la astrología, por supuesto que tiene fuerza, ¿no? Porque es un lenguaje que te pone en contacto con un nivel inconsciente, ¿no? Con un nivel, ¿no? Si nosotros miramos el centro de la carta, bueno, el centro de la carta contiene el núcleo del ser. Entonces, la no dualidad también se inscribe dentro de la carta. ujú, Y a partir de ahí, bueno, es simplemente una investigación, una observación de ese despliegue de los personajes de la carta, que son los planetas y sus funciones. Bueno, qué espacio recorren, cuáles son los diálogos que tienen, qué te proponen, a qué te desafían, entendiendo desafío como, bueno, a qué lugar expansivo te llevan. ujú. Entonces, con el tiempo y con la práctica, tampoco es que me di cuenta porque me daba cuenta porque yo, digo, fue muy gracioso porque estuvo 3 veces seguidas me pasó, yo atiendo acá, en este espacio, que estoy en casa, y entonces yo me acuerdo que esto fueron hace varios años, y estaba con mi pila yo tenía todos mis notas, o sea, todos los mapas impresos. Y 3 veces seguidas me pasó de que viene una ráfaga de viento, literal como te lo cuento, y me vuela. No lo necesitas. Entonces yo era como listo, como, entonces, claro, era como yo necesitaba este entrenamiento para romper que esto es lo que hacemos, ¿no? Por eso, digo, vivirlo me permite experimentarlo, porque entramos a esos espacios que compartimos, ¿no? A los espacios de relación, y el encuentro que propongo es un espacio para relacionarnos, ¿no? Ujú.
con información previa. Y lo cuántico, lo que te dice es, bueno, si el encuentro está hecho de un espacio abierto que es incierto, yo no me puedo preparar. Es como, yo no me puedo preparar para ver, ¿no? Miro a Ceci y qué surge, qué tenemos para compartir Ceci y yo ahora, hoy, en esta conversación que está fluyendo y no sabemos para dónde va. Ujú, Bueno, entonces eso, bueno, por supuesto, ¿no? Mi vehículo de investigación es la astrología. Pero este es el tiempo que viene también, ¿no? Un poco el de volar por los aires, el prepararnos para, ¿no? Es como esto que venimos percibiendo, ¿no? Entramos en un momento como más de incertidumbre, entonces tener este entrenamiento para abrirnos a ver qué trae el otro y qué ofrezco yo a ese momento. ujú. No sé Confiar si también, ¿no? no sé si te contesté, Ceci, pero Sí, sí, sí. Vero, siempre hago algunas preguntas muy características, ¿no? Una tiene que ver con los dones y otra tiene que ver con prejuicios. Y en tu caso, siento que pueden estar muy atadas estas dos preguntas que siempre hago, porque todo lo que te dedicas genera mucho prejuicio en las personas. Entonces, me gustaría si puedes contarnos, por un lado, cuál es tu mayor don que pones al servicio en tus consultas, con tus clientas, en tus programas y a la vez prejuicios que este don por ahí te trae o sentís que has tenido que vencer. em, mi don, no, la verdad es que, bueno, esto, ¿no? Como el tener esta posibilidad de disfrutar al espejarme con otros, ¿no? Al escuchar, al hablar, ¿no? Lo que el otro trae. Creo que hay algo ahí que me mueve mucho. Y estar como en ese espacio de escucha, de palabra también o de silencio, no importa. Creo que sí que es un don, ¿no? Como hay algo que viene dado, ¿no? Como esto de la palabra, como hay algo que va por ahí. Ujú, ujú, Y el prejuicio, sí, bueno, hay todo el tiempo, ¿no? Hay que estar como pasando las barreras, como yo digo, de la razón, ¿no? O de la que la razón permite como válido. Esto como me viene esta imagen, ¿viste? De poder saltar estas barreras ujú, hasta llegar como a un espacio donde te das cuenta que por más barreras que se experimentan, cuando hay algo genuino que está como limpiando o en este discernimiento de qué es New Age, de qué es como ruido, de qué es como más entretenimiento, ¿no? O más fabricación de ilusión, o más espejitos de colores, y qué es cuando realmente estás hablando de algo que es común a todos, ¿no? Como ese anhelo de conectar y ese anhelo de crear, que es lo que compartimos como humanos todos. Y yo creo que ahí, bueno, el prejuicio se disipa un poco. mm. Y ya que te tengo acá, aviso a quienes nos están escuchando viendo que esto le pregunté antes a Vero y me dijo que sí, pero ya que la tengo acá, quería que conversáramos un poco, porque esta va a ser la última entrevista del año del podcast y por mucho tiempo creo, y está saliendo en diciembre. Así que quería aprovechar y que nos contaras un poco la energía que estamos habitando ahora a fin de año y qué se viene para el año que viene según la astrología. Mira, estamos en un momento muy interesante. En astrología, los planetas los podemos dividir en planetas personales y planetas transpersonales, que son los que están más alejados del sistema solar, son los que tienen un recorrido mucho más lento, son los que, bueno,
a mí me gusta investigar porque están creando una corriente colectiva, como un espíritu de época, ¿no? Son planetas que nos traen información que nos permite o que nos acompaña a romper como el molde del condicionamiento. Estos planetas en el 2026, imagínate que tienen recorridos súper lentos, ¿no? Uno es Urano, que tarda 84 años en dar una vuelta completa. Neptuno 164, 284 Plutón, imagínate, ¿no? Entonces, este año están cambiando de signo los tres, o sea, hay algo como muy claro, muy sincrónico en este movimiento, en este entrar en una era que tiene que ver con el aire y con el fuego. Plutón está entrando en Acuario, bueno, ya entró en Acuario. Urano hizo como ahí, como un tentempié, como hizo un ingreso a Géminis. Ahora volvió a Tauro y ahora iba a volver definitivamente a Géminis por un largo recorrido. Eh, y Neptuno está ahora haciendo su etapa final junto con Saturno en Piscis y van a ingresar juntos a Aries. Esto, ¿qué significa? Significa, o por lo menos nos trae como mucha información de cambio de paradigma, ¿no? Hay algo de lo que se viene nombrando, ¿no? Esto del cambio del paradigma, el cambio de paradigma. Es como el momento en el que estamos como listos para actualizar el modelo mental con el que pensamos el mundo. Hay algo de romper esta atadura como muy ajustada entre lo que pienso y lo que siento para narrar una peli interna, y en realidad poder romper este molde nos va a permitir en el tiempo que viene esto que nos trae, ¿no? Como la información, la velocidad, y que nos da como tanto desafío de pensar como hacia dónde vamos. Ujú. Tiene que ver con descubrir nuevas capacidades de nuestra mente, cuando podemos romper este condicionamiento y podemos empezar a pensar la mente como un receptor y un emisor, como si fuera una radio, ¿no? Que tiene como un dial y que nosotros podemos sintonizar con mucha velocidad información del campo. Y en ese sentido, bueno, Plutón viene a transformar por completo la manera de, de comprender las lógicas del mundo, ¿no? Viene con un grado de innovación, de libertad y pienso que nos va como a acompañar en este nuevo modelo de practicar en la incertidumbre, ¿no? Porque con Urano y con Plutón, bueno, no podemos saber, ¿no? De qué va a estar hecho este 2026, pero sí podemos prepararnos y anclarnos en trabajar con nuestro campo interno, ¿no? En actualizar nuestro modo de pensar, nuestra manera de abrirnos a la incertidumbre, no como un espacio que nos da miedo, ¿no? Como que responde a una idea sólida del mundo, que responde a una idea fija del mundo en el que controlamos y nos aseguramos, porque eso como ya no nos va a funcionar y nos hace esta invitación a pensar la incertidumbre de una manera benévola, que tampoco tenemos entrenamiento, ¿no? No. Como, bueno, ¿cómo es estar parados? Como ahí se me arma una ola y bueno, ¿qué hago? ¿La buceo, la salto? O sea, ¿cómo es como abrirnos a la vida en una danza, en esto que nos trae la cuántica? De que ese lugar incierto o esa realidad que yo creo que es una, no está completa, sino que se completa a través de el observador. Ujú. Entonces, eso que observo y el observador crean y completan una realidad. Entonces, ese campo de incertidumbre es un espacio abierto que no está definido hasta que el observador entra en escena. Claro. Y ese observador, claro, a más conciencia, a más
eh, a más como libertad, ¿no? A más comprensión de que, bueno, ese espacio incierto es un lugar de colaboración, es un lugar de libertad. Desde la no dualidad dicen ese espacio de incertidumbre, que es como un espacio vacío entre pensamiento y pensamiento, es el espacio donde se puede conocer a Dios. Mm, Y es un espacio también para retirar las proyecciones. Entonces, vamos digamos, a tener esta invitación a vivir este entrenamiento. Entonces, bueno, si nos resistimos, bueno, vamos a estar como demorados, desfasados de lo que nos pide el clima energético. Y por otro lado, bueno, esto, ¿no? Saturno es el señor del umbral, el señor del tiempo, y Neptuno, que habla de nuestras visiones, que habla de la espiritualidad, que habla de este campo sutil, están entrando juntos en el 0 grado de Aries. Y eso el 20 de eso sucede en el 24 de febrero. Entonces, bueno, hay algo ahí muy iniciático, ¿no? El grado 0 de Aries es el grado donde inicia el zodíaco, entonces es como un renacer, es como un inicio muy potente en el que estamos también resignificando qué es la espiritualidad, qué es el misticismo, qué es tener una visión y encarnar eso, ¿no? Lo que nos va a pedir Aries y Saturno es vivir esta posibilidad de experimentarme como un ser espiritual en la materia, como un ser encarnado, en la acción. Entonces, en mi programa de manifestación, digo, bueno, hacemos un montón de trabajo energético, pero es acción, mucha acción, 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 porque en esa acción inspirada, por supuesto, responsable, el universo se mueve conmigo. mm. Entonces, esta experiencia que es muy nueva, porque teníamos como esta idea de la espiritualidad más pisciana, ¿no? Más abstracta, más mística, más el de los místicos, el de los religiosos, como muy separada de lo que era la materia. Y este es este momento también, por lo tanto, es un momento para mí muy, muy hermoso para pensarnos como humanos, ¿no? Como qué me hace humano también, ¿no? Si esta espiritualidad, bueno, tiene este recurso de mi cuerpo para hacer y yo puedo crear a discreción y puedo recordar que fui creado y también puedo crear, bueno, cuál es, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que me nombra como humano? Entonces Piscis ahí, bueno, habla de el arte de ser humanos, ¿no? El arte de pensar, el arte de comunicar, el arte de vibrar, ya no neuróticamente porque quiero afirmar por las dudas de que no me salga, ¿no? O como por este deseo que es como esta, la fabriquita de espejitos de colores, sino que estamos hablando del poder de ejercer nuestro derecho, ¿no? Como de ser como un trocito de divinidad encarnado y de descubrirnos ahí también. Encanta. Wow. No, te escucharía por horas. Me encanta todo lo que decís, de la manera en lo que decís. Y para terminar, siempre me gusta preguntar por algún sueño o algo futuro que te veas haciendo, si nos querés compartir. Eh, sí, bueno, es un momento también muy nuevo para mí, como te decía antes de conversar en vivo, porque, bueno, esto, ¿no? Es un momento de cosecha también y de mucha liberación de espacio, porque, bueno, mis hijos ya están eh, emprendiendo sus caminos. Entonces, bueno, hay algo muy disponible. Y muy también inspirado para crear. Es un momento como que lo estoy viviendo como muy creativo. Ujú. Eh, Así que bueno, estoy ahí como muy enfocada en darle esto algo que Ceci sos experta, ¿no? En dar estructura a algo
algo que es un vehículo que me permite compartir con confianza y con cuidado y con mucho esmero lo que hago para que, bueno, aquel que resuene con esto pueda venir, compartir, sumarse. Entonces mi sueño de manifestación es que este espacio que estoy creando, que bueno, ahora ya en breve va a acuñar un nuevo nombre que se llama Quinto, que es Ah, esta plataforma online de esto que ofrece programas grupales, individuales y que tiene como esta función de crear vehículos para que para que investiguemos juntos con otros. mm, Y eso, bueno, me llena como de entusiasmo. Estoy también muy entusiasmada con un proyecto que tiene que ver con un libro de poesía, que está ahí como en mm, su fase ya muy también, ¿no? Como es algo que me da mucha alegría poder compartir, porque hasta ahora era algo muy privado. privado, sí. Y bueno, y ahí estoy, como también un poco dejándome sorprender por la vida y bueno, y también esto, ¿no? Como soy muy fan de decirle a la vida que me muestre por dónde y mientras tanto hago mucho. Entonces, Me encanta ese mensaje. Manifestar no es solamente sentarse a pedir deseos, no, hay que hacer. no, porque eso nos deja como en una identidad manifestar. La clave es la identidad del que pide, entonces si yo me quedo a esperar, es una identidad como que se nutre de la irresponsabilidad, ¿no? Como, bueno, yo no soy, no, digamos, no tengo injerencia en esta ecuación y, y el universo responde al movimiento, responde velozmente al movimiento. Ujú, me encanta para cerrar esa frase. Así que muchísimas gracias, Vero. Te dejo No, abierto el micrófono, siempre final para algo que no te pregunté que quieras contar. Obviamente voy a dejar en la descripción del episodio todos tus datos para quienes quieran acercarse a conocer más sobre tu mundo, a quienes quieran trabajar contigo, obviamente el podcast que me encanta, pero bueno, te dejo el espacio abierto para un último mensaje final. no, bueno, este último ratito para agradecerte, Ceci, para agradecerte, porque bueno, tu sensibilidad, la confianza, esta cercanía para poder hablar con vos y que crees este espacio para que otras mujeres se compartan. Así que gracias por este ratito, que disfruté mucho. Y bueno, esto, ¿no? Gracias a este año que también, bueno, nos conocimos hace dos, pero este año venimos ahí como en incrementando esta cercanía que me encanta. A mí también. Muchas gracias, Vero. Nos despedimos. Hasta la Adiós. próxima, mi cariño. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.